En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido domingo, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papa Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso domingo, 26 del mes de enero, bendito sea el Señor. O sea, día sumamente especial para nuestra amada República Dominicana porque hoy celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, bendito sea Dios. Felicidades para mis compatriotas dominicanos y dominicanas. El Evangelio a escuchar de este hermoso domingo 26 del mes de enero está tomado de San Lucas en su capítulo 1, versículos del 1 al 4 y en su capítulo 4, versículos del 14 al 21. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Excelentísimo Teófilo, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como se nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Entonces Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso entonces de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso domingo, nuestro tercer domingo de este hermoso tiempo ordinario, hermanos y hermanas. Y es interesante poder contemplar a través del mismo cómo el evangelista San Lucas bien nos viene a explicar que se ha tomado el tiempo para investigar cuidadosamente todo lo acontecido respecto a Jesús, respecto a su madre, la Virgen María, y todo lo que pasó allí. Y dice la palabra que entonces, dirigiéndose a Teófilo, le dijo: me parece bien escribirte cuidadosamente lo que he investigado, y que tengo la seguridad por la presencia del Espíritu Santo que todo lo que te escribo aquí es palabra viva de Dios. O sea, podemos ver allí, hermanos y hermanas, la importancia de seguir las tradiciones que bien nos dirigen a Jesucristo. Es por eso que no podemos dejar a un lado el magisterio de la iglesia. Es por eso que no podemos dejar a un lado, bendito Dios, las tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación en torno a la persona viva de Cristo. Incluso es importante entender que así como ha iniciado, bendito Dios, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, aquellos que abrieron el corazón a Cristo, a transmitir de persona en persona, bendito Dios, de una manera oral, todo el acontecimiento, y luego se escribieron por carta. Por eso dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, lo siguiente, y nos dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Bendito sea Dios, indicándonos que debemos guardar las tradiciones que hemos recibido de una manera escrita y también de una manera
oral. Es aquí donde podemos validar la importancia del magisterio de la iglesia, la importancia de aceptar que esto es palabra de Dios, porque Dios a través de su iglesia nos ha mostrado, nos ha presentado lo que verdaderamente viene de él, como es el caso del Papa San Damaso I en el año 383, que luego de dar una orden de recoger todos los libros sagrados y discernir junto como iglesia a través del Espíritu Santo, entonces determinaron que esto era palabra de Dios. Así que es importante entender que la Biblia no llegó del cielo, Dios no la mandó directamente, no. Dios actuó a través de su pueblo, a través de su santa y única iglesia. Es por eso, bendito Dios, que la iglesia no afirma lo que predican los hermanos separados respecto a la sola escritura. También creemos en la tradición de la iglesia que nos valida que esto es palabra de Dios. Y en la segunda parte del Evangelio es interesante poder contemplar cómo el mismo Jesús bien nos viene a decir que este es el tiempo de la gracia, o sea, ese es el tiempo de nuestra salvación. Y tú y yo, hermanos queridos, debemos abrir el corazón, debemos creer en aquel que ha venido a liberarnos, en aquel que ha venido a sanarnos, en aquel que ha venido a romper nuestras cadenas. Bendito Dios, porque bien dice la palabra que estando Jesús en el templo, entonces tomando el libro del profeta Isaías, leyó el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y añade Jesús en el versículo 21. Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes le llegan noticias de ello. Bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos y hermanas, que verdaderamente ha llegado Jesús. Verdaderamente este es el tiempo de la gracia en que Dios ha querido salvar nuestra vida. Pero es importante entender, hermanos y hermanas, que Dios no puede salvarnos sin nosotros. Así es, Dios no puede obrar en ti y en mí si nosotros no disponemos nuestros corazones para que Él lo pueda hacer. Por lo tanto, más que conocer su presencia, más que saber que Él está con nosotros, más que saber que esto es palabra de Dios, tú y yo también estamos llamados a abrir el corazón. Tú y yo también estamos llamados a creer fielmente en Él, a confiar fielmente en Cristo Jesús, porque verdaderamente Él está en medio de nosotros. Con justa razón lo expresa el mismo Jesús, San Mateo 7:21, donde bien nos viene a decir: no todo el que diga Señor, Señor podrá entrar en el reino de los cielos, sino más bien aquellos que escuchan la voz de mi Padre y ponen por obra este mensaje de salvación. O sea, amar a Dios significa obedecerle. Aceptar la salvación que nos llega de Cristo significa amarle a través de la obediencia. Y si yo amo a Cristo a través de la obediencia, entonces yo debo permanecer unido a Él a través de su iglesia. Y si yo amo a Cristo a través de la obediencia, entonces yo debo disponer mi corazón para recibir su cuerpo y su sangre. Así es, hermanos y hermanas. Si yo amo a Cristo a través de la obediencia, entonces esa obediencia a través del amor debe llevarme a mí a reconocerlo a Él a través de su pueblo de sacerdotes, aceptar lo que Él nos manda cuando dijo en la cruz: es ahí a tu hijo, es ahí a tu madre. O sea, si yo amo a Cristo y le obedezco, entonces yo entiendo claramente por medio de la palabra que la Virgen María es madre de Dios y madre también de este servidor, o sea, madre de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca y que el Espíritu Santo te permita reconocer a aquel que ha venido a liberar a su pueblo, a sanar a su pueblo y a dar luz a su pueblo para que puedan entender todos su palabra de vida eterna. Sí, aquella palabra que, como bien expresa el evangelista San Lucas al inicio de este hermoso evangelio, él ha investigado cuidadosamente con las tradiciones lo que ha escuchado hablar, bendito Dios, del maestro, lo que ha escuchado hablar de los acontecimientos que se dieron allí de una manera muy especialísima, como lo hace San Lucas, que es precisamente de la Santísima Virgen María. Bendito sea Dios, porque al reconocer a María y al ver la grandeza de María, entonces entendemos que de ella ha nacido verdaderamente Dios y que para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Amén.